Buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. El día de hoy analizaremos eh, el último texto que nos quedó pendiente de la última clase, en el que en definitiva vamos a detenernos, vamos a desarrollar el populismo. Y en este caso no lo haremos de una o en una manera general como lo hemos venido analizando. Estuvimos viendo el caso de México con, con Lázaro Cárdenas. Estuvimos también viendo y analizando el caso de Getúlio Vargas en Brasil, sino que más bien hoy nos detendremos en el caso del peronismo, de Juan Domingo Perón. Y qué mejor para hacerlo que hacerlo desde Juan Carlos Torre, ¿no? Juan Carlos Torre es por excelencia, junto a Macchinon y a Petrone, junto a Gino Germanis, de los que más conocen en profundidad el peronismo, el populismo en la República Argentina. Ustedes podrán ver en su bibliografía, en la que les he propuesto a través del Drive, un análisis de la democratización del bienestar, como lo llama él, ¿no? La democratización del bienestar desde 1943 hasta 1955, que es el momento en el que Juan Domingo Perón será derrocado por la Revolución Libertadora, ¿no? Ellos se autopercibieron como Revolución Libertadora. El texto básicamente comienza haciendo un análisis de los 15 años previos a la llegada del peronismo. El contexto, el marco en el que el autor realiza el análisis de la bibliografía del momento histórico es el de el estallido de la Segunda Guerra y también el contexto de la crisis de 1929 o también la crisis de la bolsa de Wall Street, el crack de la bolsa de Wall Street. Él dice que estos dos momentos históricos marcan el camino por el que luego transitará y arribará el populismo a la República Argentina. Como consecuencia se produce el cierre de los mercados europeos y la depreciación de las exportaciones. Esto es importante para este autor, junto con el éxodo rural que va paulatinamente, poco a poco, ir viviendo nuestro país. El éxodo rural, recordemos que será esta migración del campo hacia la ciudad en búsqueda de una fuente de trabajo, en búsqueda de poder satisfacer las condiciones esenciales y básicas de vida, ¿no?, de los trabajadores del siglo XX, que es el siglo en el que estamos hablando. Entonces, el crack de la bolsa, la Segunda Guerra, la depreciación del mercado, el cierre del mercado internacional y este éxodo rural que comenzará a tener nuestro país. Factor fundamental el éxodo rural, porque también Juan Carlos Torre analiza en este contexto el arribo de inmigrantes a la República Argentina. Esto va a ser fundamental. De hecho, dedica un apartado en su texto que es el rol de los inmigrantes en la etapa previa, que son estos 15 años previos de lo que estamos hablando. ¿Por qué vienen estos inmigrantes a nuestro país? Fundamentalmente como producto de la guerra es que se intensifica este flujo migratorio, ¿no? ¿Y con qué país se encontraron estas mujeres, estos hombres que venían desde Europa? Él menciona que Argentina, después de los Estados Unidos, fue el país que más inmigrantes recibió. Y se encontraron con un país vacío, dice, ¿no? ¿A qué se refiere con vacío? Se refiere a vacío en términos
de personas? Puede ser que sí, pero fundamentalmente también se refiere a vacío institucionalmente, ¿no? Estas instituciones que aún no estaban creadas, estas instituciones que aún no estaban formadas, esta falta de institución es con la que se encuentran los inmigrantes que llegan a nuestro país. Entonces, la experiencia argentina, dice Juan Carlos Torre, no consistió en la absorción de la masa extranjera que llegó a asimilarse, sino más bien que lo que surge es el nacimiento de una nueva Argentina. Dicho con sus palabras, Argentina se hizo de nuevo. ¿Qué quiere decir que Argentina se hizo de nuevo en la etapa previa al populismo? Quiere decir que los criollos, la población autóctona, va a presentar cierta resistencia, ¿no? Producto de este agente externo que comienza a incorporarse paulatinamente a la sociedad, que en definitiva venían porque se habían supuestamente garantizado las condiciones para que ellos vinieran, ¿no? En los periódicos de Europa y en las diferentes formas de comunicación que existían en ese momento, se garantizaba que estas inmigrantes y estos inmigrantes puedan venir a la República Argentina. ¿Por qué? Porque los gobernantes creían que quienes iban a venir a la República Argentina eran inmigrantes formados, preparados, pero en realidad quienes llegaron eran quienes eran expulsados por la guerra, por la pobreza y por las condiciones propias que Europa estaba atravesando. Entonces, el impacto de este encuentro entre dos culturas completamente distintas va a generar la resistencia por parte de los criollos, de los autóctonos, de los locales, ¿no? De nuestros ancestros. Entonces, en definitiva, esta resistencia se va a presentar de alguna forma como un obstáculo para que los inmigrantes tengan que salir en la búsqueda de nuevos lugares donde puedan encontrarse, compartir experiencias, en la búsqueda de nuevos códigos de comunicación entre ellos para con los locales y, en definitiva, nuevos espacios que compartir con los habitantes de la República Argentina. Entonces, el rol del inmigrante será fundamental, porque estos inmigrantes ya no será quienes se preocupen por la política, pero sí lo comenzarán a hacer sus hijas y sus hijos. Es decir, los descendientes de estos inmigrantes comenzarán a preocuparse por la política de ese momento. Comenzarán a preocuparse y se darán cuenta que la política será el elemento de transformación que ellos podrán utilizar para mejorar su calidad de vida. Los trabajadores rurales se van a encontrar con estos inmigrantes. El éxodo rural hará que el arribo a la ciudad sea conflictivo en un primer momento, ¿no? Pero paulatinamente y con el transcurso del tiempo, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1930, es decir, una vez que se produce el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen y las distintas dictaduras militares, la década infame, ¿no? Se empiezan a hacer cargo del país, se van a ver favorecidos, en realidad, por los medios de comunicación. Los medios de comunicación serán fundamentales en este encuentro entre estas dos culturas, ¿no? La radio, por excelencia, los periódicos, las revistas. Y justamente estos medios de comunicación, consumidos por los inmigrantes, consumidos por la población autóctona, por los nativos, por los criollos, serán los que utilice Perón o el populismo para poder llevar adelante su campaña y su plataforma electoral.
Es bueno también tener en cuenta que Juan Carlos Torre analiza el concepto de país vertebrado. Entonces, ¿a qué se refiere el autor con esta cuestión? Un país vertebrado se refiere al escenario físico sobre el que tuvo lugar este nuevo episodio en el proceso de la integración de la sociedad argentina, que fue el de un país vertebrado, dice él. Esto es, un país en el que sus habitantes, distribuidos en el territorio, estaban en una relación más estrecha entre sí. Quiere decir que esa situación primigenia o primaria en la que se había producido cierta resistencia al arribo del inmigrante, paulatinamente y poco a poco comienza a presentarse en un escenario de un país vertebrado. En paralelo, se va a dar una mayor urbanización, a la expansión de los trabajadores, ¿no? Como consecuencia de la expansión de los trabajadores por todo el territorio. Pero, ¿a qué se refiere con país vertebrado? Justamente es a esto, esta relación más estrecha que va a existir entre el inmigrante, entre el trabajador del campo que ahora vive en la ciudad, ¿no? Y esto será la consecuencia, esta sociedad vertebrada, de los medios de comunicación. La radio ocupará un lugar central en este momento. Las familias enteras se reunirán alrededor de este artefacto que implicará, en definitiva, conocer nuevos lugares a través del turismo carretera, que implicará también escuchar el radioteatro, ¿no? Tan importante, este espacio de esparcimiento para la familia, ¿no? Después de las largas jornadas de trabajo en esos días. Trabajo que no solamente era larga la jornada, sino también recordemos que estamos en la etapa previa al arribo del populismo, es decir, que había determinados derechos que todavía no estaban garantizados. Es decir, que el abuso por parte de los patrones, de estos burgueses industriales, para con los nuevos trabajadores que se incorporaban al mercado, era lo común, lo cotidiano. Largas jornadas de trabajo, pagas que ni siquiera alcanzaban para satisfacer las necesidades mínimas, ¿no? Entonces, los derechos, o muchos de los derechos que nosotros hoy consideramos como adquiridos, como que siempre estuvieron, es justamente en este momento cuando van a comenzar a forjarse, ¿no? Entonces, este medio de comunicación del que estamos hablando, la radio, ocupará un lugar central. En su primera campaña, en la del 46, Juan Domingo Perón se da cuenta de esta cuestión. Se da cuenta de que las clases subalternas, las clases populares, las clases medias, era justamente alrededor de la radio donde se reunían para compartir el turismo carretera, el radioteatro, ¿no? El fútbol. Entonces utilizará las transmisiones radiales del diario, de lo cotidiano, para justamente poder llevar y plasmar sus ideas. En definitiva, cuando recorría el país de punta a punta, utilizaba la radio no solamente para poder ser escuchado en esos lugares, en esos pueblos de la provincia o del país a donde él llegaba, sino también a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Entonces, el conjunto de circunstancias que mencionamos se combinó para dar una mayor vertebración al país, ¿no? Una mayor vertebración, justamente, al proyecto populista. En estas condiciones, el nuevo episodio de la integración social de la Argentina que tuvo lugar en los años del peronismo encontró la plataforma propicia para dilatar su influencia y transformarse en una experiencia de alcance nacional. Sin duda, las políticas lanzadas desde el Estado se propusieron ese objetivo, el de vertebrar al país, de articular al país. Y justamente fue a través de esta cuestión del periódico, pero fundamentalmente también de la radio, como pudo tener un alcance nacional la plataforma política de Juan Domingo Perón, ¿no?
Entonces, un segundo concepto a tener en cuenta, aparte de la sociedad vertebrada, es el de la sociedad móvil. Con esto nos estamos refiriendo a la movilidad social. ¿A qué nos referimos con movilidad social? Nos estamos refiriendo a esta capacidad que adquiere determinada sociedad para desplazarse en sus propias escalas o sobre sus propios ejes. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a la posibilidad de poder enriquecernos o cuando caemos en desgracia, empobrecernos. Esto es la movilidad social, ¿no? Y en relación con los inmigrantes internos, empezaron a arribar a Buenos Aires desde mediados de la década del 30 en adelante. Y estos inmigrantes que llegaban al país eran justamente los que iban a constituir el último o la última capa, la última porción de esta sociedad, es decir, la clase subalterna. Iban a colocarse en lo más bajo de la estratificación social de la República Argentina de la década del 30. Entonces, por el solo hecho de llegar estos inmigrantes, los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas ascendían socialmente porque estaban en mejores condiciones por el solo hecho de ser locales, de ser argentinos, por el idioma, por el conocimiento del territorio, por el conocimiento de lo cotidiano, de lo diario. Entonces, la movilidad social se refiere a esta cuestión, poder ascender socialmente. Entonces, lo que va a hacer Juan Carlos Torres es justamente analizar la movilidad social en estos aspectos. En el aspecto de que antes del arribo del populismo a la conducción del Poder Ejecutivo en la República Argentina, la movilidad social no iba a estar garantizada que no sea por otra cosa que el lugar de pertenencia que uno tenía. Es decir que, en definitiva, ibas a tener más chances de poder tener mejores destinos en tu vida, en tu economía, si pertenecías a determinada clase social. Pues ahora, a partir de 1946, será el populismo el que garantiza estas cuestiones.